Hoy venimos presentando nuestras vidas como esos sacrificios para Dios, para que Él nos escuche, que Él nos hable, que Él sea exaltado en nosotros y a través de lo que sucede en nuestros corazones. Bienvenidos al Centro. Somos una iglesia que busca amar con todo. Buscamos amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque entendemos que esta es la dirección que Jesús ha puesto para cada uno de sus discípulos, y eso es lo que queremos ser, discípulos de Jesús. Así que bienvenidos. Yo sé que este es un día en el cual Dios nos va a hablar, el Señor nos va a retar y van a haber áreas de nosotros que van a ser transformadas para siempre. Diga conmigo: Dios transforma mi vida para siempre. Que hoy sea un día que veamos el poder definitivo de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque empezamos la semana pasada a conversar acerca de este tema, acerca del tema de la transformación y de cómo se ve en nuestras vidas y de lo que Dios hace, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que estamos en Romanos capítulo 12. Este capítulo y esos primeros 2 versículos especialmente son muy importantes. Son importantes porque en toda la primera parte de Romanos, Pablo el apóstol viene hablándonos acerca de lo que debemos creer, acerca de cómo se ve nuestra fe a nivel de nuestras creencias, a nivel de nuestras convicciones. Pero a partir de este versículo de Romanos, une lo que nosotros creemos con lo que nosotros practicamos. Y los últimos capítulos de Romanos, entonces, todo lo que la fe que se nos explicó en los primeros, se nos traduce en acciones súper concretas de Romanos 12 a Romanos 15. Porque Dios siempre busca que sus discípulos unan lo que creen con la forma en la que viven. Que unamos aquello que nosotros decimos que es nuestra convicción con la forma en la que llevamos nuestro día a día, cada momento y cada segundo para Dios. Y Romanos 12, versículo 2 dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Por qué necesitamos ser transformados? Porque hay una lógica diferente en nosotros. Hay una lógica diferente para la cual hemos sido llamados para vivir. La transformación en nuestras vidas requiere un aprendizaje. Y nosotros a veces lo que queremos es que Dios nada más venga y nos toque en un momento y decimos: nuestra vida ya fue transformada. ¿Por qué? Por solamente un momento de oración o solamente por un momento en el que sentimos la presencia del Espíritu Santo. Y por supuesto que hay momentos así, por supuesto que nuestra transformación tiene muchos momentos que van marcando esos encuentros personales con el Espíritu Santo. Pero se nos olvida que la Biblia enseña que la transformación requiere aprendizaje. El ser transformados requiere aprender a pensar diferente. Porque el mundo nos forma para pensar de una manera. El mundo nos forma para pensar de cierta... para reaccionar, pensar, para relacionarnos con el mundo a nuestro alrededor de cierta manera. El mundo tiene su sistema de valores que se nos está inculcando cada momento y a cada instante. El mundo ejerce estas presiones sobre nosotros, los discípulos de Jesús, para que nos conformemos a la manera, que nos amoldemos a la manera en la que este mundo suele hacer las cosas. Y por eso nosotros a veces olvidamos que el mundo que nos rodea, la cultura que está a nuestro alrededor, necesita ser cuestionada y nosotros no lo hacemos. Y entonces, ¿qué hacemos? Terminamos viviendo vidas tan consumistas como todos los demás. Estoy ahogado en deudas, pero tengo el último iPhone, ¿verdad? No puedo pagar la casa, pero tengo una pantalla gigante. Entonces nos metemos en ese patín consumista, ¿verdad? Somos personas que nos volvemos igual de machistas que el mundo a nuestro alrededor y vemos a familias enteras que ven a las mujeres como que si vivieran en función de las necesidades de los hombres. Y vivimos como personas como cualquier otro en el mundo a nuestro alrededor, en lugar de apreciar y valorar a las personas como creación de Dios que lo son. Somos personas que estamos sometidos a una presión constante de que vivir en inmoralidad sexual está bien, que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace, porque es una forma de sacarnos nuestro estrés y nuestras tensiones. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer?
Y dejamos de cuestionar estas cosas. Un mundo que se rodea de desesperanza en un momento como el que vivimos, y nosotros simplemente dejamos que eso se meta, se filtre en nuestro corazón, se meta en nuestro ser. Pero Dios nos llama a vivir la vida de una manera crítica, a cuestionar la cultura y el mundo que nos rodea. Y me parece tan interesante que se nos está enseñando que para ser transformados entonces tenemos que aprender a pensar diferente. Porque muchos cristianos se enfocan solamente en los comportamientos, en cómo debe comportarse una persona. Ahora, el comportamiento es muy importante porque esto es lo que está haciendo Romanos, uniendo ambas cosas, creencias con comportamientos. Pero el problema es que nosotros empezamos muchas veces por el comportamiento nada más. Y tenemos que entender que como discipuladores, como personas que queremos ayudar a otros, nosotros discipulamos las vidas de las personas a través de discipular sus pensamientos, no simplemente sus comportamientos. Y por eso es que gente que reacciona tanto y se siente que la iglesia es algo como opresivo, que es algo que está encima de ellos. ¿Por qué? Porque muchas personas lo primero que buscan es que una persona cambie su forma de comportarse. Cuando Pablo mismo primero empieza a cambiar la forma en la que piensan, la forma en la que nosotros creemos, aquellas cosas que nosotros consideramos en nuestra mente. Discipulamos entonces pensamientos, no simplemente comportamientos. La mente para el apóstol Pablo es donde se da este crecimiento y este desarrollo espiritual. Y entonces yo creo que podríamos decir que la forma en la que nos comportamos es un síntoma de cómo nosotros pensamos. La forma en la que yo me comporto con los demás, como yo reacciono cuando estoy estresado, como yo reacciono cuando estoy enojado, la forma en la que yo me comporto en el mundo de negocios, la manera en la que yo trato a mi familia, a mis semejantes, la forma en la que trato a los demás, la forma en la que me relaciono con Dios. Todos esos comportamientos tienen su raíz en lo que está pasando en mi mente. ¿Qué está pasando en mi mente? En mi mente yo tengo ciertas cosas que me dicen lo que yo considero que es Dios. Mi concepto de Dios está acá. Mi concepto de los demás está acá. Mi concepto del mundo a mi alrededor está acá, en mi mente. Y conforme lo que yo estoy pensando de Dios, así me relaciono con Él. Si yo pienso que Dios es alguien a quien no le intereso para nada, o si es alguien que no tiene ninguna relación con mi vida, entonces yo me voy a comportar de esa manera. Si yo pienso de otros como gente que no tienen valor, entonces a mí no me va a causar ningún remordimiento el simplemente pasarles por encima y hacerles daño y que otros pierdan oportunidades muy buenas o que otros sufran consecuencias muy graves, y a mí no me va a doler. ¿Por qué? Porque no los estoy viendo como Dios ve a mi prójimo. Si veo al mundo a mi alrededor de una manera tan pesimista, ¿verdad? El mundo cada vez está peor, cada vez está más mal y esto está terrible, entonces empiezo a vivir con desesperanza. No vivo pensando en que podemos trabajar por un mejor mañana. No vivo pensando en que podemos cambiar y transformar las cosas a nuestro alrededor. Pero todo empieza acá. ¿Qué ha estado pasando por mi mente? ¿Qué ha estado pasando en mi vida? ¿Y cómo debo comportarme? Los cristianos lo llamamos ética. Los judíos lo llamaban el camino. Y ese era el término que ellos usaban. El camino, la forma en la que debo caminar en la vida, que amarra lo que yo creo con la forma en la que yo me comporto. ¿Cuál debe ser el camino que nosotros debemos vivir? Todos nosotros, yo creo que si estamos en este momento escuchando la palabra de Dios es porque consideramos a Dios alguien importante, consideramos que Dios tiene algo valioso para nosotros. Probablemente si estamos conectados en este momento escuchando esta palabra es porque consideramos que Dios tiene algo que de verdad puede transformar nuestra vida, que es algo que necesitamos de Dios, que no podemos tener por nosotros mismos. Así que de alguna manera todos queremos encontrar cuál es el camino correcto, ¿verdad que sí? De alguna manera estamos aquí porque queremos saber cuál es el camino por el cual se debe dirigir mi vida y alinear mi vida para ese camino correcto. Y por eso es tan importante ser transformados en nuestra mente.
Porque eso tiene un propósito. Porque nos abre el mundo a nuevas posibilidades. Cuando nuestra mente es transformada, nuestra perspectiva se amplía. Nuestro panorama es mucho mayor, es mucho más amplio, porque el mundo nos quiere encerrar en una forma de ver y considerar las cosas. Y Dios viene a extender nuestra perspectiva al transformar nuestra mente. Estas nuevas posibilidades es la razón por la que Dios quiere transformar nuestra mente. Porque dice esa segunda parte del versículo, empieza diciendo transformen su mente, ¿verdad? Transformen aquello que ustedes están pensando, porque así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué necesito que mi mente sea transformada? Para poder entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Para poder entender qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Poder discernir la voluntad de Dios. Ese comprobar a lo que se refiere es a distinguir entre una imitación y aquello que es auténtico. Y muchas personas no saben caminar por la vida entendiendo cuál es la forma auténtica en la que nosotros deberíamos relacionarnos con otros. Y nos conformamos con las imitaciones que nos vende el mundo. No podemos comprobar la voluntad de Dios. Muchos de nosotros simplemente nos sometemos a la forma de imitación de lo que el mundo llama éxito. Y es un éxito que nos come vivos, es un éxito que nos usa, es un éxito que nos somete. Mientras que cuando nosotros vemos el éxito desde la perspectiva de Dios y comprobamos la real perspectiva de éxito de acuerdo a la palabra de Dios, nos encontramos como personas de valor, como personas de propósito, como gente que verdaderamente puede vivir feliz y realizada en su vida. Pero nosotros, ¿cuál es el problema? No transformamos nuestra mente y por lo tanto no diferenciamos entre la imitación del mundo y lo auténtico que Dios nos quiere dar. ¿Por qué es tan importante transformar nuestra mente? Porque entonces hay muchas personas, muchos de nosotros, todos le hemos pedido a Dios, Dios, ¿qué debo hacer? Dios, ¿qué debería hacer? ¿Verdad que sí? Antes de una reunión, antes de una conversación, todos en algún momento hemos hecho algún tipo de oración así. Es más, aún si alguien no cree mucho en Dios, igual probablemente ha tratado ahí por aquello de que se la pegue, ¿verdad? Dios, ¿qué debería hacer? Dios, ¿qué debería decir? ¿Debería dar un sí o debería dar un no? ¿Debería hacer esto o debería hacer aquello? De alguna manera todos los seres humanos estamos buscando cuál es esa voluntad de Dios para nuestra vida. Pero sin una mente transformada, el problema es que la voluntad de Dios ni siquiera la vemos como una posibilidad. Y por eso es que hay gente que se siente tan perdida en la vida. Porque no han transformado su mente y por lo tanto la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para sus vidas, ni siquiera lo ven como una posibilidad. Ni siquiera lo ven como un camino, como una ruta de acción. Ni siquiera lo consideran como algo que podrían hacer. Ni siquiera. Porque es por así decirlo como que Dios habla en FM y vos estás buscando su voluntad en AM. Están en frecuencias totalmente diferentes. Entonces Dios está pensando de acuerdo a los principios de Él, a los principios del reino de Dios, pero nosotros buscamos su voluntad de acuerdo a los principios del mundo. O bueno, si sos de una generación más nueva, es como que Dios está hablando en YouTube, pero vos lo estás buscando en Netflix, ¿verdad? Nunca te va a aparecer como una opción del menú. Nunca te va a aparecer como una opción para ver lo que Dios tiene para decir en tu vida. ¿Por qué? Porque simplemente estás buscando en otro lugar. ¿Por qué? Porque no has transformado tu mente. Sin una mente transformada no tenemos capacidad de discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, tal vez la voluntad de Dios es que nos alejemos de algo que nos está dañando a nosotros y a otras personas. Pero nosotros decimos, todo el mundo lo hace, porque yo lo voy a dejar de hacer. Y estoy sintonizado con la cultura del mundo en lugar de estar sintonizado con la cultura del reino de Dios. Así que la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para mi vida,
ni siquiera la veo como una opción. No, yo no me voy a alejar de eso, todo el mundo lo hace. Estoy descartando la opción de lo que Dios quiere hacer conmigo. Así que ¿cómo voy a tomar una decisión? Solamente pensando en lo que este mundo me ha enseñado. Tal vez la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta es que por fin perdones a una persona, que por fin sueltes ese dolor y esa amargura y puedas tener una vida en la que puedas sonreír, en la que puedas disfrutar a tu familia, en la que puedas disfrutar cada amanecer que Dios te ha regalado. Pero te has dejado enseñar por el mundo que esa persona no merece tu perdón, que esa persona es un infeliz, que esa persona es esto, es esto y aquello. Y vivís en una amargura, vivís encerrado en un dolor y no puedes ver la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta que viene a través de perdonar a esa persona aunque no se lo merezca. Por estar encerrado pensando en lo que el mundo te ha enseñado. Seamos honestos, todos queremos una vida que refleje algo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Verdad que sí? Pero la única manera de poder entender qué es eso auténtico es transformando nuestra mente. Y por eso hay personas que dicen, pero yo voy a la iglesia y me metí en un discipulado y asistí a esto y asistí a lo otro. Pero ¿qué pasa? Solamente han estado buscando cambiar comportamientos, no su mente. Solamente han tratado de definir qué debo hacer y punto, en lugar de empezar por la raíz de todo, aquello que yo creo, las convicciones de mi vida, las convicciones de mi corazón, lo que dirigen todo mi ser. En un mundo que nos quiere empequeñecer, en un mundo que nos quiere usar, en un mundo que no nos quiere dar ningún valor, yo creo que todos necesitamos esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero un problema que yo he visto es que hay personas que se acercan a Dios, a la iglesia y a todo lo que se puede ofrecer en la casa de Dios, ¿verdad? Consejerías o cursos, esto y lo otro. Pero se acercan a esto centrados en sí mismos. Y lo vemos como simplemente una herramienta más de superación personal. Dios y toda su palabra, Dios y todo lo que Él tiene, yo lo reduzco a mí. Y lo veo como una herramienta de superación personal. Simplemente una forma de ser mejor papá, ser mejor mamá, ser mejor esposo, ser mejor empleado. Ahora, yo estoy seguro que cuando buscamos la voluntad de Dios, todas esas cosas pasan. Por supuesto que sí. Pero el problema es cuando toda nuestra vida y toda nuestra relación con Dios no está centrada en Dios, en honrarlo a Él, en agradarlo a Él, está centrada en nosotros y superarnos como seres humanos nada más. Y yo creo que por eso es que muchas personas pueden simplemente hacer los movimientos, los comportamientos, lo que llamamos usualmente ya los más panderetas como religiosidad, ¿verdad? Simplemente se quedan como en las cosas superficiales, pero nunca llegan a la raíz de lo que su vida está necesitando. Una transformación de la manera en la que vemos el mundo, que solo puede venir a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Estos primeros versículos de Romanos capítulo 12 dicen algo, dicen presenten sus cuerpos, que presenten sus vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si nos empieza a hablar de que nos presentemos como un sacrificio, tenemos que entender algo, el sacrificio estaba centrado en Dios. La persona siempre salía beneficiada por lo que se sacrificaba. La persona siempre salía bendecida por aquello que era entregado en un sacrificio. Pero la razón de ser el sacrificio estaba centrado en Dios, en la persona de Dios, en exaltar a Dios, en levantar a Dios, en restaurar una relación con Dios. No simplemente en una superación personal.
Y ahí es entonces donde está el problema, que si nosotros solamente nos centramos en nosotros, yo creo que no vamos a llegar muy lejos. Y todos necesitamos en un punto de nuestra caminar cristiano, si queremos ser discípulos de Jesús de verdad, todos nosotros necesitamos tomar la decisión en un momento de decir, ok, esto lo hago más allá de por mí mismo, lo quiero hacer por Dios. Porque si el mayor mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, debe haber una verdad ahí que es capaz de transformar nuestra vida. Si Jesús nos está diciendo, amen a Dios sobre todo, o sea, pongan a Dios en primer lugar, significa que yo no debería estar en ese primer lugar. A pesar de que la cultura a mi alrededor me está enseñando que mi vida y que mi felicidad y que mis cosas y que quien yo soy es lo más importante. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra otra cultura. Nos muestra que nuestro verdadero valor, que nuestra verdadera felicidad, nuestra verdadera plenitud, la encontramos cuando Dios es primero. Esta frase, que nuestra vida sea un sacrificio agradable a Dios, es muy interesante porque es como que Pablo le hizo un copy-paste a 3 pasajes de la Biblia, porque solamente, exactamente como él escribe esa frase, aparece en 3 pasajes de la Biblia, de 3 personas muy específicas en la Biblia en griego, que es la que usaban los apóstoles. Entonces es como que si Pablo agarró y hizo un copy-paste de esos personajes y lo puso acá para que nosotros pensemos en ellos. Y estos personajes son Enoc, Noé y Abraham. Cuando las personas escucharon esa frase, quienes conocían de la palabra de Dios, inmediatamente ese uso de esa frase les podía señalar a estos 3 personajes de los cuales se usaba exactamente igual esa misma frase. En Génesis 25, del 22 al 24, se habla de Enoc como alguien que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, caminó de acuerdo a la voluntad de Dios. Noé, en Génesis capítulo 6, versículo 9, se habla de él como alguien que estaba caminando y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y después Dios llama a Abraham en Génesis 17, versículo 1, y le dice, ve y camina de acuerdo a mi voluntad. La misma frase que Pablo está usando aquí en Romanos para nosotros, para retar nuestra vida, es la que se usaba de este hombre, de un Enoc fue llamado amigo de Dios, de Noé, que fue apartado para construir esa arca y traer salvación al resto de la humanidad a través de esa obra de Dios. Y Abraham, uno que estaba siendo llamado para traer bendición al resto de la humanidad. Y ese es el tipo de relación que la Biblia nos está diciendo que nosotros podemos tener con Dios, estos grandes héroes de la fe. Enoc, Noé, Abraham, wow. Si tan solo nos quitamos nosotros del altar y ponemos a Dios en el primer lugar. Bueno, agradable y perfecto. Yo quiero eso. Esos términos están relacionados con una tierra fértil, con una tierra productiva. Yo quiero eso, yo quiero que mi vida sea así. Agradable, algo aceptable, algo bonito. Yo quiero eso en mi vida. Pero también esa palabra perfecto para nosotros usualmente es que no tiene ninguna falla, pero en realidad no es eso. El sentido de esa palabra es que es algo que ha madurado, que se ha desarrollado, que ha crecido. Yo definitivamente quiero eso para mi familia. Yo quiero eso en mi vida, en mi relación con Dios. Yo quiero eso en mi relación con mi esposa y con mis hijos. Yo quiero eso en mi relación con el prójimo, en mi relación con mi iglesia. Yo quiero ser alguien que madura, que crece, que no se queda toda la vida igual. Yo quiero ser alguien que es formado todos los días. Yo quiero ser alguien que de verdad su vida refleja más allá de su propio ego y busca vivir para Dios y para otros. Yo quiero eso para mí. Pero tengo que entender que primero mi mente tiene que ser renovada, buscando la palabra de Dios,
buscando el Espíritu de Dios en mi vida. El propósito para el cual necesitamos esa mente renovada es poder ampliar nuestra perspectiva y nuestra mirada a todas las posibilidades del reino de Dios que no nos hemos dado cuenta. Hay posibilidades tan grandes del reino de Dios de las cuales ni siquiera te has percatado, porque estás sintonizado en otra frecuencia diferente a la que Dios te está hablando. Y mientras yo oraba y meditaba en esta palabra, Dios ponía en mi corazón eso, como hay personas que se sienten perdidas. Hay personas que se sienten tan desorientadas. ¿Y por qué se sienten desorientadas? ¿Por qué se sienten perdidas? Porque su mente está siendo más influenciada por el mundo que les rodea que por Dios y su reino. Hoy, en el nombre de Jesús, que sea un día en el que Dios amplíe nuestras perspectivas. Dios, queremos ponerte en primer lugar, queremos ponerte en el centro. Dios, queremos que tú seas quien dirija todo nuestro corazón y nuestra vida y todo nuestro caminar, Señor. Porque nuestra visión de la vida es tan limitada cuando no nos permitimos ser transformados por ti, por lo que tú tienes para nosotros. Lo que tú piensas del mundo a nuestro alrededor. Yo me pregunto si has estado pensando lo mismo que Dios piensa acerca de tu relación con Dios, acerca del sexo, acerca del dinero, acerca del trabajo. ¿Has estado pensando lo mismo que Dios piensa acerca del matrimonio? ¿Has estado pensando lo mismo que Dios piensa acerca de la familia? ¿Has estado pensando lo mismo que Dios piensa? ¿O estás siendo discipulado por otras voces? Oh Señor, venimos a tu presencia, buscándote, rindiéndonos. Espíritu Santo, que tú hagas la obra en nosotros. Ese es el momento en el que tú te quitas del centro y pones a Jesús. Esto se trata más allá de superación personal. Se trata de sacrificio, de honra a Dios. Hay muchas cosas en esta iglesia que te van a ayudar a superarte personalmente, pero no se trata de eso. Y no te va a servir de mucho. Que no se trata de superarte, se trata de sacrificarte. Se trata de sacrificarte. Se trata de sacrificarte. Déjanos ver lo que no hemos podido ver. Señor, déjanos ver nuevas posibilidades. Déjanos ver nuevas posibilidades. Amplía nuestra perspectiva, Señor. Hemos estado tan cerrados en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, en este ambiente de sacrificio, en este ambiente de entrega, en este ambiente de honra, Dios, Señor, ven y toca nuestros corazones. Dios, nos hemos sentido tan perdidos porque no hemos sido capaces de ver tu voluntad, de discernir, de entender tu voluntad, Dios. No hemos sido capaces de encontrar el camino. Tal vez no hemos sido capaces de ver la dirección. Nos hemos sentido perdidos, Dios, porque nuestra mente no ha sido transformada, no ha sido puesta como un sacrificio para ti, nuestra vida completa, Dios. ¿Cómo encontrar el camino cuando estamos sintonizados en otro?
en otra cosa, en otra frecuencia, Dios. Hoy entregamos todo nuestro ser, sacrificamos nuestra vida, entregamos nuestro corazón, quienes nosotros somos para ti, oh Dios. Nos sacrificamos a ti, nos entregamos a ti, te ponemos en primer lugar a ti, oh Dios. Abre nuevas perspectivas, las perspectivas a las que este mundo no tiene acceso, las perspectivas que este mundo ni siquiera considera como una opción. Dios, que nosotros las podamos ver al ser transformados por tu presencia, por tu palabra, por tu voz preciosa, oh Señor. Dios, yo oro por cada persona y familia de esta iglesia, que nuevas perspectivas sean puestos para ellos. La perspectiva, Señor, de la fe, la perspectiva de milagros que pueden ser hechos, la perspectiva, Señor, de la obediencia, la perspectiva del amor al prójimo, la perspectiva de la honra al matrimonio, la perspectiva de la honra, Señor, a ti, a mi sexualidad, la perspectiva, Señor, de ser buenos mayordomos de nuestro dinero, la perspectiva que abre, Dios, el ponerte a ti en primer lugar, ponerte a ti sobre todas las cosas, las nuevas perspectivas que solo pueden venir cuando vivimos una vida de sacrificio y de entrega a ti, oh Señor.